Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto a partir de ahora, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más, en compañía del doctor Felipe Martínez. Buenas noches, doctor. Hola, don Julio, ¿cómo está? Un placer tenerlo por aquí, doctor. Siempre será interesante tener al doctor Felipe Martínez aquí en el programa Realidad en Contexto. Y este programa, esta sección importante que ha especializado el doctor Felipe Martínez para los amigos televidentes, Sí, enfrentando Julio, la vejez. Tenemos la oportunidad de poder transmitir los viernes en la noche una sección que llega al público para ilustrar, para que crezcamos todos, Julio. Así que hoy vamos a hablar de un tema que lo han crucificado mucho, Julio. Por ejemplo, eso lo vamos a lavar con sangre, Julio. Sí. Sí, somos mi sangre, mi hermano. Hay una religión que considera que eso es, bueno, yo no sé ni en qué lugar ponerlo, porque hablarle de sangre a esa gente es hablarle de... A las transfusiones de sangre y esa cosa. A las transfusiones de sangre. Entonces, la sangre es el 7% del peso corporal, Julio, es la sangre. Es decir, si le quitamos la sangre a un cuerpo humano y tenía 100 libras, va a tener 93 libras nada más, porque 7 libras es de sangre. Del peso total. Del peso total, el 7% del peso corporal es sangre. Entonces, es importantísimo conocer sobre la sangre, no sobrevalorarla, no empezar a hablarle con una serie de connotaciones que se hablan por ahí como fines místicos y religiosos. La sangre es un tejido, como es un tejido de cerebro y como es un tejido de riñón. Lo que pasa es que este es un tejido líquido. Líquido. Un tejido líquido, cuya función fundamental es el transporte. Es un tejido líquido que transporta por un canal y movido por una bomba. Tienen componente que hace en ocasiones que no sea tan líquido. ¿Es plasma que se llama eso? Oh, Dios caramba, pero la sangre es un tejido líquido, sí, movido por un sistema de vasos impulsado por una bomba que se llama corazón. Eso. Exacto. Y que el trabajo fundamental es transportar oxígeno a todos los tejidos, transportar el CO2 de los tejidos a los pulmones, transportar alimentos hacia el hígado, de lo que tú comes, del hígado hacia todo el cuerpo, transportar medicina, transportar agua, proteínas, hormonas, señales. Una célula se quiere comunicar desde el cerebro con los testículos, le manda una señal desde el cerebro, baja por la sangre, llega al testículo y el testículo hace el trabajo que le mandaron y manda lo que produjo a la sangre y de ahí lo manda a todo el cuerpo. Eso es la sangre. ¿Tiene que ver, la sangre influye en la erección del pene? Claro, porque se llena de sangre y se pone erecto también. Bueno, pero ahí está todo, doctor. Entonces la sangre es, como le dije, un tejido líquido que tiene dos componentes principales. El componente que se llama elementos formes de la sangre, porque tienen forma, y el plasma. El plasma, sí. El 55% de la sangre es el plasma. Ese plasma está constituido en un 92% de agua. Y el 7% de proteínas. Quiere decir que nada más queda un 1% de lo que está en el plasma, y esos son electrolitos. Sodio, potasio. Cuando produce coágulo, que a veces la sangre se pone como espesa. Se coagula. Sí.
Bueno, la coagulación de la sangre es un mecanismo de defensa para si se rompe una arteria no se pierda toda la sangre. Exacto. Es por eso que se coagula. O una herida. Precisamente, Sí. si se hace una herida, la coagulación, al entrar en contacto con el aire, algunos elementos formes de la sangre reaccionan y forman el coágulo. Pero tú te quieres adelantar, Julio, te vamos a hablar. Pero es de la sangre que estamos Pero hablando, no doctor. así, a lo loco, porque no te van a entender, Julio, porque tú eres malo. Eso es la sangre, pues hasta los familiares son mi sangre. Mira, Julio, los elementos formes de la sangre, entonces, ya que tú quieres como hablar de eso, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esos son los elementos formes de la sangre, que tienen forma. Entonces, esos elementos formes de la sangre tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el glóbulo rojo tiene la función de transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos y de transportar el CO2 desde los tejidos hacia los pulmones, para que los pulmones lo eliminen. Esa es la función del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, cuando está disminuido su nivel, se le dice a la gente que tiene anemia. Y cuando está elevado, se le dice que tiene policitemia. Tiene anemia o tiene policitemia. Los glóbulos rojos entonces son alrededor de 5 millones de glóbulos rojos por cada gota de sangre, para que se entienda. En la mujer se puede aceptar que tiene 4.5 millones por gotas de sangre. En el hombre se supone que son 5 millones. Como les dije, la función principal es transportar el oxígeno. Cuando una persona tiene anemia, entonces le falta el aire porque no tiene suficiente transporte de oxígeno hacia los tejidos. Pero resulta, Julio, este dato es importante, que hay muchas personas que viven en grandes alturas, en las montañas. Entonces, mientras más alto se está, más escaso es el oxígeno. Como hay menos oxígeno donde está esa persona viviendo, tiene que tener más glóbulos rojos, más carritos para transportar el oxígeno. Por lo tanto, los niveles de glóbulos rojos de esa persona generalmente son más de 5 millones. Tiene una policitemia fisiológica. ¿Cómo así? Julio, Allá arriba en el Pico Duarte hay menos oxígeno que aquí abajo. Menos. Menos oxígeno. Oh. Entonces, cuando tú inspiras la cantidad de oxígeno que estás inspirando es mucho menos. Aquí abajo hay un 30% de oxígeno y un 70% de nitrógeno. El ozono está allá arriba. Entonces, allá a medida que asciende hay mucho menos oxígeno. Por lo tanto, tiene que haber más glóbulos rojos para transportar el oxígeno, porque hay menos oxígeno por volumen inspiratorio. Entonces esa persona tiene policitemia. Pero fisiológicamente. ¿Cómo puede ser que en la medida que usted se acerca más a la atmósfera, hay menos oxígeno? Es que la atmósfera está desde la Tierra hasta allá arriba. Cuando va en un avión a 500 Por eso que pies de altura. los aviones tienen, si te suben demasiado, que ya no hay oxígeno allá, te dejan caer una cosita para que respire, porque no hay oxígeno. Entiendo. Perfecto. Ajá. Sí, por eso los astronautas tenían que llevar tanques de oxígeno. No, allá afuera no hay oxígeno después de los 30 kilómetros. No hay oxígeno ahí. Así es, doctor. En ocasiones hay personas que se dan una herida y el flujo de sangre es muy líquida, como una sangre casi, como si pareciera un chorro de agua. ¿Qué situación se da ahí? Mira, la sangre se le dice roja si es de las arterias. Sí. Tú sabes que hay unos canalitos, hay unos tubitos flexibles que aguantan presión, que se llaman arterias, y esas llevan sangre con oxígeno. Esa sangre es roja. La sangre, cuando ya se dio el oxígeno en los tejidos, se empieza a organizar en capilares venosos y ya los tubos se llaman venas. Esos ascienden por todo el cuerpo y llevan la sangre sin oxígeno al corazón. Entonces, esa sangre venosa es oscura, no roja, sino ya oscura. Entonces,
La sangre que está muy líquida es cuando una sangre tiene anemia o tiene sobrehidratación, está muy líquida, tiene más de un 55% de perfecto, plasma. sí, sí, esa es la... Pero también la sangre tiene cierta es líquida porque si no, no pudiera transportarse por las arterias y por los vasos. Si está muy espesa, entonces ya ahí el corazón no va a poder bombearla. Esa liquidez de la sangre es importante por el plasma, que dijimos que un 55% de la sangre era plasma. Entonces, cuando estamos hablando de los elementos forma de la sangre, ya hablamos de los glóbulos rojos, seguiríamos hablando de los glóbulos blancos y las plaquetas, que son los tres, ¿verdad? Pero para adelantarme otra vez a la coagulación que tú quieres escuchar, Sí. déjame decirte que tenemos plaquetas, son unas 250,000 por cuadrante, ¿verdad? Por gota, para que se entienda. Hay una caja de Petri donde se cuentan y tiene unos cuadritos y se supone que hay 250,000 por cuadrito, pero para que se entienda, en la misma cantidad de sangre que hay 5 millones de glóbulos rojos, debe haber 250,000 por lo menos plaquetas. Esas plaquetas, el trabajo fundamental de ellos o de ellas es que cuando se ponen en contacto con el oxígeno de la atmósfera, ellas comienzan a hacer una ramificacióncita y se amarran una con otra y forman un coágulo. Tienen unos 11 o 12 pasos para eso. Los factores de Bumble y Brown, que se hacen una precipitación en cadena hasta formar ese coágulo. Ese coágulo, al contraer el vaso por donde se produjo la herida, se supone que frene el sangrado, para el sangrado ahí. Y entonces ya se para la hemorragia, ya se deja de perder de los 5 litros de sangre que tiene el cuerpo humano circulando. Se pueden agotar, hay que parar eso porque si no se van a perder. Se supone que en un circuito cerrado, el corazón lo envía, vuelve y lo recibe, vuelve y lo envía, pero si se corta una arteria, va a empezar a escaparse por ahí, entonces la vida está tomando peligro. Tenemos que ir a la pausa, doctor. Esa es una de las funciones importantes que pudiera hacer la sangre para que no se vaya toda del cuerpo. Formar un coágulo. Al hacerse una herida para evitar la salida. Ahora bien, pudiera suceder a la inversa, porque también una trombosis, ese coágulo, si está dentro del torrente sanguíneo que se formó por otra cosa, si se mueve ese coágulo, se llama embolia, y tapa un vaso, ya no deja seguir más sangre por allá y viene una isquemia en esa zona. Nos vamos a quedar ahí en ese tema y regresamos en breve. Realidad en Contexto.